Sabadell y que es un proceso de ejecución hipotecaria, qué pasa cuando se deja de pagar una hipoteca y cómo nos organizamos como PA para luchar contra eso, cómo nos organizamos también para luchar contra los desahucios, ya sea de hipoteca, de alquiler o de ocupación, y finalmente cuáles son nuestras campañas de ocupación y una cosa a la que llamamos obra social, que es como nos gusta a nosotros llamarle la ocupación, que nos lo contará luego Debo. Vale, pues la plataforma de afectados por la hipoteca nació en Barcelona hace 5 años, creo ya, y desde entonces se ha ido extendiendo. Hay creo que 300 en todo el estado. La de Sabadell tiene ya 3 años y pico, y desde entonces hemos parado una barbaridad de desahucios, hemos conseguido resolver muchísimos casos de ejecución hipotecaria, que luego Sandra nos contará cómo funciona, y todo eso lo hemos conseguido gracias a la lucha colectiva. La ley hipotecaria española es muy mala, es peor incluso que muchas otras leyes hipotecarias de Europa, y básicamente lo que sucede es que cuando no se puede pagar la hipoteca, el banco se queda la propiedad, echa a la familia de casa y encima le deja con una deuda de cientos de miles de euros. Entonces, la ley al principio de existir la PA no daba ningún tipo de solución, y ahora, después de muchos años de lucha, sigue dando entre muy pocas y ninguna soluciones. Así que, ¿cómo hemos conseguido parar cientos de desahucios y resolver varios centenares de casos? Lo hemos conseguido gracias a la presión, gracias a ser mucha gente y a ser más cansinos que nadie. Lo hemos conseguido a base de ser un problema tan grande y tan persistente para los bancos que al final ceden. Y lo hemos conseguido solo con la desobediencia, la acción en la calle, la solidaridad, porque con la ley es imposible. Porque es casi imposible que un abogado nos pueda resolver un problema hipotecario o un problema de desahucio. En el mejor de los casos, por vía judicial o con la ley en la mano, lo único que se puede conseguir es retrasar un poco el proceso, pero nunca es una solución definitiva. Entonces, con todo este panorama en que la ley hipotecaria es muy dura con las familias, las peticiones básicas de la PA era una petición. El objetivo de Máximos es conseguir una vivienda digna para todo el mundo, sin ninguna excepción. Eso sería como a dónde queremos llegar, y para llegar allí hay como unos objetivos previos que desde la plataforma se estructuraron como pedir la dación en pago para las viviendas, para las primeras viviendas, el alquiler social y detener los desahucios. Estas 3 cosas lo que significan es: la dación en pago es cancelar totalmente la deuda cuando se entrega la propiedad de la vivienda, pero claro, si se entrega la propiedad de la vivienda, esa familia tiene que tener algún sitio donde vivir. Pues entonces la segunda reclamación era un alquiler social, que es un alquiler que definimos nosotros como máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Un alquiler social en la propia vivienda en la que había vivido esa familia, y detener totalmente los desahucios de primera vivienda como medida para poder buscar soluciones más adelante. Estas 3 medidas se reunieron en una iniciativa legislativa popular, que es una manera que tiene la población de pedir que el Congreso de los Diputados estudie una ley. Para hacerlo había que conseguir 500.000 de firmas, y la plataforma conseguimos 1,5 millones. Conseguimos 1,5 millones de firmas, que son muchísimas, es una barbaridad. Las llevamos al Congreso de los Diputados, entró a trámite la ley y los diputados votaron que no, y evidentemente estas 3 medidas siguen sin estar recogidas en la ley. Es por eso que lo que decía al principio es importante. La única manera de defender nuestros derechos, como la ley no nos ampara y de momento no parece que haya ninguna intención de cambiar esta ley, pues como hay una ley injusta, nosotros lo que hacemos es desobedecer. Desobedecemos, ¿cómo? De muchísimas maneras.
Por ejemplo, cuando hay un desahucio, nosotros vamos en marabunta delante de la puerta y cuando viene la gente a ejecutar ese desahucio les decimos: no nos vamos a mover de aquí y vosotros no podréis entrar a echar a esta familia. Eso es desobedecer. Eso por suerte lo hacemos poco porque no solemos llegar a ese punto, pero es una cosa que haríamos tantas veces como hiciera falta. ¿Cómo más desobedecemos? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a negociar con el banco, del mismo modo que con la ley en la mano no tenemos ninguna fuerza, para negociar con el banquero tenemos entre ninguna y muy poca, con la hipoteca en la mano solo. ¿Cuál es nuestra fuerza? Nuestra fuerza es, pues, ser muchos y estar muy decididos, así que vamos, insistimos, y si el banquero no nos hace caso, nos plantamos 50 personas dentro de la entidad y les decimos que no nos vamos hasta que no se resuelva el caso. Y pues estamos allí molestando, el banquero, la oficina mientras tanto no puede trabajar, y al final los banqueros deciden que les es más problema tenernos allí en la oficina que conceder las demandas que hagamos. Para construir esto, claro, si toda nuestra fuerza es los números, si toda nuestra fuerza es que somos muchos y que no nos vamos, necesitamos un movimiento fuerte y cohesionado. Y esto lo conseguimos porque hay una serie de pilares de la PA que cualquier PA tiene que cumplir, y que son los que nos aseguran que todo el mundo pueda formar parte de la PA en condiciones de igualdad y que pueda hacerse la suya. Los pilares básicos son que la PA siempre es gratuita, no se puede cobrar, no cobramos por ninguno de los consejos que damos, no cobramos por ninguna de las acciones. La PA es apartidista, no toma partido por ningún partido político, y la que es más importante para construir una familia fuerte es que la PA es asamblearia. En la PA no hay expertos. Esto nos pasa muy a menudo, que la gente nos pregunta: bueno, pues, ¿puedo hablar con vuestro abogado? No puedes hablar con nuestro abogado porque es que no tenemos. En la PA, la experiencia que tenemos es la que nos da la experiencia. Como somos mucha gente y todos hemos pasado por un punto u otro del proceso, pues cada persona es experta en lo suyo, y somos expertos en la medida en la que cada miércoles en la asamblea aprendemos. Entonces el ejemplo de asamblearismo más importante para la PA es el asesoramiento colectivo. En nuestras asambleas, que son largas y densas, hay una parte entera que está dedicada a asesorar a la gente que tiene dudas sobre su caso. Cuando digo la gente que tiene dudas sobre su caso, quiere decir cualquier persona de la asamblea, porque toda la gente que estamos en la PA estamos también en el asesoramiento colectivo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues se pide turno, se explica el caso, y cualquier persona que sepa cómo responder a esa duda la intenta ayudar, y entre todos hacemos un poco de debate, de sugerencias, de ideas, y así es como funciona nuestra asesoría. Lo bueno de eso es que cada miércoles aprendemos. Claro, como no hay expertos, como no hay abogados, cada persona es necesaria. Del mismo modo que para que funcione una acción en un banco necesitamos que venga toda la gente, pues para que funcione la asamblea necesitamos que venga la gente. Así que siempre una cosa que insistimos muchísimo en la PA es que cualquier persona que tenga un problema de hipoteca, de alquiler, de ocupación, cualquier problema para tener una vivienda digna, tiene que venir los miércoles a nuestra asamblea. Empezamos a las 7, acabamos sobre las 11, pues es largo, pero merece la pena. Y además porque necesitamos ser muchas, porque necesitamos ser mucha gente en el banco para hacer presión, además de eso también es importante el asamblearismo, el asesoramiento colectivo, porque cuando se llega a la PA se llega con la culpa de yo no he podido pagar la hipoteca, yo no he podido pagar el alquiler, es culpa mía y es mi problema. Pero claro, como somos muchísima gente y todo el mundo cuenta problemas muy similares, cuando ves 300 personas que tienen el mismo problema que tú, dices, vale, entonces no es culpa mía, es que hay alguna persona que es responsable de que haya 300 personas aquí mismo y ahora, y en Sabadell hay muchas más, que no puedan pagarse una casa. Entonces en ese proceso en el que
empiezas a colaborar en la asesoría colectiva, empiezas a colaborar en las acciones. En ese proceso pasas de esto es culpa mía y no sirvo para nada a, vale, los culpables son los banqueros, a mí me han estafado y sirvo para mucho porque cada miércoles puedo ayudar a mis compañeros. Y bueno, no voy a extenderme mucho más, solo deciros que como para nosotros es muy importante que la PA sea algo que cada persona se sienta como suya, pues tenemos muchísimo trabajo que hacer y cualquier persona puede colaborar de muchísimas maneras en la PA, asesorando a los compañeros, participando en cualquiera de las comisiones que tenemos trabajo para cualquier persona, así que cualquier persona que tenga un problema, que quiera venir a ayudar o que conozca a alguien que tenga un problema, los miércoles a las 7 cerca de Renfe Sur, en la Granja del Pas. Y vale, y ahora vamos a pasar un vídeo muy cortito para que veáis hasta qué punto participar en la PA te acaba cruzando todas las partes de tu vida y lo acaba convirtiendo en algo muy muy importante. Este es un vídeo que grabamos porque a unos compañeros bueno, voy a situarlo un poquitín en contexto. ¿Os acordáis que al principio os he dicho que si para negociar con el banco si hace falta vamos a una oficina y les decimos no nos vamos de aquí hasta que no tengamos una solución? Este caso concreto fue una ocupación muy sonada, fueron 3 noches creo, ¿no? Va ser la manifestació, Miquel. ¿Això va ser per la Mani? Buah, ya ni me acuerdo. Bueno, hubo una de estas ocupaciones que duró 3 días y al final ganamos, pero no va de este vídeo. Pongo el vídeo porque ya ni me acuerdo de cuál es, pero es muy bonito, ¿vale? Así que pongo el vídeo. Em dic Gustau i soc militant de la PA de Sabadell. Gràcies al suport i la mobilització de les meves companyes, en breu signaré la dació en pagament. Em dic Uri, soc militant de la PA de Sabadell i de l'MPS. Els Mossos d'Esquadra m'han imputat per diversos suposats delictes, entre els quals organitzar una manifestació pel dret a un habitatge digne que va ser convocada per diversos moviments socials i veïnals de la ciutat. Me llamo Lamed, soy militante de la PA. Después de copar la oficina del banco durante 4 días con mis compañeros, ya pude conseguir la dación de pago un alquiler social de mi casa. Me llamo Lupe, soy militante de la PA y estoy imputada junto con 27 compañeros más por hacer una ocupación dentro de una oficina fuera del horario de atención al público. Me llamo Urimari, soy militante de la PA. Gracias a la liberación de un edificio con 40 viviendas por parte de la obra social La PA he conseguido un techo para mi familia. Em dic Pau i soc militant de la PA i l'MPS. En els darrers 2 anys, els Mossos d'Esquadra han volgut que m'imputessin per diversos delictes, basant-se sempre en atestats plens de mentides. La darrera, l'acusació de resistència a mi i a 2 companyes més, només per informar els Mossos que l'entrada al bloc de Gràcia, sense ordre judicial, era totalment il·legal. darrers anys de crisi econòmica, els diferents governs han pres mesures que han empobrit les classes populars fins a dur-nos a la situació en la que ens trobem a dia d'avui. Milions d'aturats arreu de l'Estat, milers de famílies desnonades i segrestats tots els nostres drets que tant d'esforç han costat a milers de persones lluitadores durant segles. Els mateixos que no tenen més remei que elogiar de forma oportunista la nostra lluita ens omplen a denúncies i sancions. És extremadament important que aturem aquesta dinàmica i per això és necessari el compromís i la mobilització de la societat. Ells, les classes propietàries, la patronal bancària, defensen els seus privilegis i la seva riquesa, provinent de l'empobriment de la major part de la societat.
Ells acumulen beneficis a costa de la misèria de famílies que perden les seves llars. Nosaltres lluitem per garantir el dret a un habitatge digne i aturem desnonaments i denunciem una llei hipotecària profundament injusta. Defensem l'accés de totes les persones als drets socials més bàsics, la llibertat d'expressió i manifestació, un sistema sense desigualtats. A qui heu de perseguir, a nosaltres o a ells? Se pudo porque creo que ya todos los juicios que salen en este vídeo los ganamos, creo que sí todos, así que se puede. Y ahora le toca a Sandra. Vale, yo os explicaré un poco el proceso de ejecución hipotecaria. Comenzamos desde el momento en que dejamos de pagar porque no podemos pagar y nos vemos en una situación en la que tenemos que priorizar entre lo que son nuestras necesidades básicas, y no solo es la alimentación, agua, luz y demás, las necesidades básicas de cualquier familia o de cualquier persona, las tenemos que priorizar a tener que pagar una cuota hipotecaria que no podemos pagar. En muchas ocasiones nos encontramos desde la plataforma con familias que están pagando esa cuota hipotecaria por el miedo y están dejando de suplir esas necesidades. En este caso es cuando decidimos dejar de pagar. Sí que es verdad que es una decisión muy personal y lo tenemos que tener muy en cuenta, que solo la puede tomar el afectado, pero en el momento, como decimos, que tocan según qué aspectos, pues la recomendación que se le da al afectado es que primero son las necesidades básicas y los primeros somos nosotros, y luego es el banco. Primero hemos de tener claro que aunque tengamos ingresos, una vez decidimos dejar de pagar, aunque creamos que vamos a tener ingresos durante un mes, 2 más, es importante que si sabemos que vamos a dejar de pagar, dejemos de pagar ya y esos ingresos los guardemos porque los vamos a necesitar. El proceso es muy largo y vamos a necesitar, todo ingreso va a ser bueno para la familia, y si los pagamos vamos a tener en cuenta que el banco nos lo va a reclamar exactamente igual. En el momento en que dejemos de pagar vamos a seguir con ese proceso. Y otra cosa que es muy importante, cuando decidimos dejar de pagar, el banco nos llama, nos acosa y nos recomienda que paguemos un poco de esa cuota, aunque sea mínimo, pero un poquito de esa cuota. Es importante que tengamos en cuenta que el pagar un poco no nos va a librar del proceso de reclamación del banco. El pagar un poco lo único que hace es que cubran esos gastos de demora que ellos nos cargan cuando decimos. Es decir, que a fin de cuentas vamos a seguir teniendo la misma deuda. Eso es un dinero que le damos al banco cuando realmente lo estamos necesitando nosotros. Los pasos a seguir cuando cuando decidimos dejar de pagar son varios. Primero de todo, como decíamos, pensar en el futuro e intentar hacer un pequeño fondo con todo esto que hasta ahora habíamos estado destinando a algo que sabemos que no vamos a poder seguir pagando. Segundo, y muy importante, quitar el dinero de la entidad bancaria en la que tenemos la hipoteca y que vamos a dejar de pagar o que hemos dejado de pagar. Todo el dinero que hay allí lo van a destinar, en el momento en que entre, lo van a destinar a esa deuda que estamos generando. Así que es importante que saquemos el dinero de aquí y para ello, si estamos cobrando pensiones, paro o sueldo, tendríamos que abrirnos, es recomendable abrirse una cuenta en otra entidad y tener en cuenta que no sea una entidad vinculada a la misma, porque ahora con las fusiones nos podemos encontrar con esto. Desde antes de dejar de pagar ya podemos pedir la dación en pago, ya podemos ir al banco y pedir lo que decía Miguel antes, lo que es la dación en pago, pero sí que es verdad que cuando la pedimos al banco, si no hemos dejado de pagar todavía, pues no nos tienen tan en cuenta. Entonces sí que es verdad que no nos tendrán en cuenta hasta que llegue el momento en que vean que las cuotas nos están cubriendo, y a partir de ahí verán que va en serio y que necesitamos esa dación en pago, que la estamos pidiendo por una necesidad. Además de esto, es muy importante que nos dirijamos a los estamentos oficiales. ¿Por qué?
bueno, los estamentos oficiales son servicios sociales que están en el CAP o en los ambulatorios de cada zona, y Sabadell Habitatge, que está en calle Industria número 10. ¿Por qué es importante que nos dirijamos a estos estamentos? Primero, porque tal vez nos pueden ayudar a pagar recibos, no hablo de hipoteca, pero tal vez tengamos problemas para pagar recibos de luz, de gas y demás, y nos podrían ayudar, pero sobre todo, y muy importante, porque hay un problema muy grande de vivienda en esta ciudad como en muchas otras, y es importante que quede reflejado, que quede patente. No somos los únicos que hemos ido, y tiene que quedar reflejado y por escrito que hay un problema muy grande y que se está haciendo una bola muy grande. Después de haber dejado de pagar, ¿cuál es el proceso? Dejamos de pagar y durante los 3 primeros meses, bueno, cuando llevamos 3 cuotas más o menos, según el banco, pero más o menos son 3 cuotas, entramos en lo que ellos llaman mora. Entonces es cuando empiezan a llamarnos más agresivamente, nos empiezan a amenazar, nos están coaccionando y ejerciendo presión. ¿Por qué? Porque a las oficinas el hecho de entrar en mora no les beneficia en nada. Para Central eso son malos números de la oficina, entonces entrar en mora no les interesa, y por eso ejercen presión para que intentemos sacar dinero de quien sea, de familiares, de amigos o de quien haga falta, para seguir pagando esas cuotas. Y nos amenazarán. En ese momento es cuando nos encontramos que hay muchas amenazas. Aquí, hacer hincapié en que los resultados del trabajo colectivo de la plataforma durante estos años hacen que se puedan parar estas amenazas, que se pueda ir al banco y enfrentar cara, y sobre todo también, como decía Miquel antes, la fuerza que cogemos trabajando con la plataforma cada semana, cada día, con cada acción que hacemos, hace que nos podamos enfrentar al banquero y decirle, mire, que esto es lo que hay, y fuera amenazas cero. Después de esto, después de que hayamos entrado en mora, pasan unos meses, según el banco, 6, 8, 10, un año, según el banco el periodo es diferente, pero el próximo paso que da el banco es enviarnos un burofax donde, bueno, nos envían un burofax donde nos reclaman el total de la deuda, el capital más todos los intereses que se han generado por todos estos meses que hemos dejado de pagar. El burofax nos amenaza y nos dice que tenemos que pagar en 10 días. Eso es muy lógico, no podemos pagar en 10 meses, no lo vamos a pagar en 10 días, está claro. Esto también se lo envían no solo a los compradores, sino también, si hay avalistas, normalmente se lo suelen recibir los avalistas. Volvemos al trabajo en la plataforma. Trabajando en la plataforma, el hecho de que recibamos el burofax, normalmente esto es un golpe, nos damos cuenta de que es algo, esto empieza a ser un poco más serio. Cuando estamos en la plataforma cogemos fortaleza y podemos enfrentar este tipo de golpes mucho más fuerte, porque vemos muchos casos, el asesoramiento colectivo que nosotros ya pues nos vemos con cuerpo de poder hacer también y asesorar a los demás, porque vamos aprendiendo. Esto nos hace que cuando nos llegue este burofax sepamos exactamente lo que tenemos que hacer, y si no hemos podido pagar, pues bueno, pues seguiremos el procedimiento. Durante todo este tiempo no quiere decir que no estemos haciendo nada. Es muy importante que, si hemos pedido la dación en pago, tengamos en cuenta que vamos a seguir apretándole al banco. Luego lo explicaremos, pero a modo colectivo y a modo individual. Bueno, estamos en el momento en que recibimos el burofax, y al mes aproximadamente de recibir este burofax es cuando recibimos la demanda. Nosotros en la plataforma lo llamamos tocho, porque es un tocho de papeles, son muchos papeles. La demanda nos da un plazo de 10-20 días para realizar el pago. En el momento en que recibimos la demanda, lo primero que tenemos que hacer es pedir asistencia jurídica gratuita, abogado de oficio. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando pedimos abogado de oficio, en la demanda nos están dando 10 días para poder hacer alegaciones. Entonces es el abogado de oficio quien las va a hacer, así que pedimos abogado de oficio, ralentizamos un poquito el proceso, y además nuestro abogado pues hará las alegaciones necesarias si cree que puede hacerlas. Además también el tener abogado de oficio hace que no nos incrementen las costas del juicio después a más.
con todo esto, como decía, conseguimos ganar un poco más de tiempo porque mientras tanto seguimos negociando con el banco porque lo que queremos es la dación en pago. Ellos siguen su proceso y nosotros seguimos el nuestro de negociación. A partir de aquí, desde que nos llega la demanda, también según la entidad bancaria y la saturación que haya en juzgados, según la ciudad o pueblo, a partir de los 6 meses más o menos es cuando recibimos la notificación de fecha y hora de subasta de la vivienda. Cuando subastan la vivienda, cosas que tendríamos que tener claro. En la subasta queda desierta porque ahora nadie quiere comprar pisos a un precio elevado. Entonces, al quedar la subasta desierta, la entidad se lo adjudica. Si es primera vivienda, se lo adjudica el 70% del valor de tasación. La tasación es la que aparece en la escritura. En la escritura aparece el valor de tasación del préstamo hipotecario en caso de subasta, pues es este. El 70% es por lo que se lo adjudica al banco y el resto sería lo que nosotros le debemos al banco. Hasta aquí nosotros habíamos negociado con el banco para que se quedara el piso mediante una dación en pago. A partir de aquí viene el proceso en el que tendremos que hacerlo de otra manera. Si no hemos conseguido la dación en pago anteriormente, tendremos que hacerlo de otra manera. 2 o 3 meses después de subasta es cuando nos viene la notificación de la cantidad que nos ha quedado como deuda. En la deuda está el importe que nos ha quedado pendiente después del valor de adjudicación, los gastos judiciales y las costas judiciales, y los de demora, los gastos de demora. Esto es lo que en teoría es el total de la deuda y es lo que nos reclaman. En este momento, como ya sabemos lo que nos reclaman y la vivienda ya no nos pertenece, sino que pertenece al banco, ya no podemos seguir el proceso con la petición de dación en pago, sino que lo que haremos es pedir una condonación de la deuda, que nos perdonen esa deuda porque se han quedado con nuestra vivienda y lo que han de hacer es perdonarnos esa deuda. A partir de aquí, el siguiente paso que se realiza depende de la entidad bancaria también y de la saturación de los juzgados, hay un tiempo u otro, pero es cuando nos viene el documento con la fecha y hora exacta en que la comitiva judicial viene a nuestra vivienda y hace efectivo el desahucio. Antes de que sea así, primero normalmente hay una carta de juzgados que amistosamente nos invita a irnos en 30 días. A partir de esos 30 días recibiremos una notificación de juzgado con una fecha y hora en que se va a ejecutar ese desahucio. Cuando recibimos esa carta, también para que lo tengamos claro, podemos ir a juzgados y solicitar un aplazamiento alegando que estamos buscando, que Servicios Sociales nos está buscando algo, estamos intentando arreglar nuestra situación en este caso. Pero esto sería lo que sería el final del proceso, en el momento en que tenemos fecha de desahucio, pero sí que es verdad que mediante el trabajo colectivo, se consiguen parar los desahucios. Muchas veces, como decía Miquel, ya no hace falta que vayamos a la puerta a pararlos porque hay otros métodos que desde ese trabajo de años pues se han conseguido, pero si tenemos que ir a la puerta también se hace. Durante todo este proceso es importante que tengamos en cuenta que ha habido acompañamientos, ha habido asesoramiento colectivo. Nosotros nos hemos empoderado, que es lo que comentábamos, mediante todo lo que Miquel explicaba antes, que es el proceso de la PA y de conocer todo este proceso y de conocer sobre todo perder ese miedo que tenemos, ese miedo tan grande que tenemos todos cuando dejamos de pagar y cuando el banco empieza a amenazarnos y cuando empiezan a llegarnos papeles. Y también hemos conseguido no solo eso, sino detener los desahucios. Esto se consigue gracias a voluntarios, gracias al asesoramiento colectivo y al poder popular en general. Poco más. No sé. A ver, es verdad que desde la plataforma Afectados por la Hipoteca normalmente solemos tratar por general temas más relacionados con hipotecas, pero debido a la crisis que hay, es evidente que las personas que estaban pagando alquileres o que tenían su alquiler
sus pisos alquilados también notan la repercusión de la crisis y evidentemente también hay muchos procesos de alquiler. Entonces, nosotros desde la PA diferenciamos mucho los diferentes tipos de alquiler, que vienen siendo los de entidades públicas como pueden ser Bimusa o la Generalitat, etc. Los que son alquileres a entidades bancarias y los alquileres a particulares. Evidentemente las que son a entidades bancarias los defendemos igual como si fueran procesos de hipoteca, porque para nosotros es la misma lucha, que es contra los bancos. Y diferenciamos mucho cuando es un alquiler de particular, siempre intentamos saber la posición de la persona propietaria del piso, porque evidentemente pues, pueden ser familias que también necesiten alquilar esa vivienda para pagar la hipoteca, etc. Entonces los solemos diferenciar mucho. Sí que los luchamos igual que hipotecas, o sea, que casos de hipotecas, pero los intentamos diferenciar, ¿vale? Es evidente que la PA está para la lucha a una vivienda digna y no es igual si es alquiler, como si es hipoteca de propiedad o como si es en casos de ocupaciones, ¿vale? Creo que de alquiler tampoco me voy a extender mucho más porque es lo mismo que ha explicado Sandra, ¿vale? Y tampoco es... que tratamos desde la PA, los tratamos igual, los tratamos de la misma manera que ha explicado Sandra, ¿vale? Hacemos acompañamientos, exactamente lo mismo, ¿vale? No sé si queréis poner... Sí, vamos a poner un vídeo relacionado con la campaña de obra social que tenemos en la PA para introducir un poco el tema y ahora después seguiremos comentando. Tengo 3 niños, uno que viene en camino y no tengo ingresos. Mi familia y yo hemos sido desahuciados de un piso de Bimusa y me ha quedado una deuda de 10.000 euros. Nosotros conseguimos la dación, pero nos quedamos en la calle. Mi familia y yo hemos sido desahuciados 3 veces y nos quieren volver a dejar en la calle. Gràcies a la PA tenim una casa on viure. Con la PA recuperamos un bloque de la Sareb que estava vacío. Desenes de famílies vam poder començar una nova vida. A l'edifici de Sabadell hi vivim 146 persones. 88 adults i 56 nens y nenas. عندي بنت وحدة دابا حاملة بالأخرى. Ahora el fiscal pide el desalojo y la jueza lo ha aceptado. Y sin derecho a recurrir. En cualquier momento, 146 personas nos podemos ver en la calle. Sin alternativa ni lugar de ir. La administración pública no tiene soluciones para nosotras. Estem cansades de no saber on viure. Señor fiscal, señora jueza, exigimos que pare el desalojo inmediatamente. O seréis culpables de dejar 146 personas en la calle. Vuestras decisiones tienen consecuencias. Mossos d'Esquadra, no executeu l'ordre de desallotjament. A l'administració pública li demanem que garanteixi el dret a l'habitatge. Que cap persona es trobi al carrer. Necesitamos tu apoyo y tu solidaridad. Súmate a la campaña contra el desalojo. No desallotgeu el bloc de Sabadell. No ens feu fora! No ens feu fora! Gent sense casa i casa sense gent! No s'han fet! Gent sense casa i casa sense gent! No s'han fet!
quizá algunos ya lo sabréis, pero si no os lo digo yo, porque el vídeo queda un poco así y este desalojo se ha conseguido parar. No es que lo hayamos parado, sino que el bloque lo hemos ganado. Lo hemos ganado, pues, como ya llevamos diciendo mis compañeros, por la lucha colectiva, porque para nosotros es totalmente lícito poder hacer esto, ya que, por ejemplo, este mismo bloque de 40 viviendas de la Sareb, si os sonará mucho más, el Banco Malo, es una entidad financiera que nos pertenece, el 45% del capital que hay en ese banco es público, entonces lo hemos pagado nosotros, para nosotros moralmente nos pertenece, entonces ahora mismo estas familias estamos en proceso de negociación con la Generalitat. Ha habido un proceso en el que la Gene está donando viviendas a los diferentes entes administrativos, ¿vale? Y este bloque de 40 pisos va a entrar en esa negociación que estamos realizando ya con el ayuntamiento, y las familias que hay ahí van a poder tener un alquiler social y poder vivir en el que es y desde el principio su casa, que es en este bloque, ¿vale? Todo esto lo hemos conseguido, como ya íbamos diciendo, desobedeciendo lícitamente, porque el empoderamiento que tenemos en la PA es este, y para nosotros es totalmente lícito. De ahí el lema, ¿no?, que sale aquí muchas veces, ¿no? No se entiende gente sin casa y casas sin gentes, o sea que es muy evidente esto. El proceso empezó el bloque este lo ocupamos en abril del 2013, antes de este ya tenemos 2 bloques más ocupados por la PA de Sabadell, en la que ya también viven otras 8 familias, ¿vale? Y llevan el curso de 2 años, todo está en procedimiento legal, pero estamos, bueno, es familias que han recuperado una vivienda gracias a la obra social de la PA. Los motivos de la campaña de la obra social, pues es fácil. Para nosotros son pisos que pertenecen a las entidades bancarias, sí, pero estas entidades bancarias han recibido estos pisos de desahuciar a familias que vivían en ellos. Entonces, no es muy lógico que una entidad bancaria desahucie a una familia para quedarse esa vivienda y tenerla durante años y años vacía, mientras se va degradando la vivienda, mientras se va degenerando y familias van quedando desahuciadas en la calle. Entonces, potenciamos mucho desde la PA la campaña de obra social, porque creemos que es muy lógico todo lo que está pasando. Lo principal reclamo en las ocupaciones tanto de obra social como en entidades bancarias por particulares es conseguir siempre el alquiler social. Las familias que se ven abocadas a ocupar un piso no lo hacen porque sí, no es porque les guste un piso más o menos. Es evidentemente gente que o ha firmado una dación en pago y no ha conseguido el alquiler social, familias que, como se ve en el vídeo, ya han sufrido 2 e incluso 3 desahucios, familias que vivían en habitaciones de alquiler y también han sido expulsadas de esas habitaciones. Entonces, lo primero y lo esencial por lo que luchamos en las ocupaciones es para que estas familias puedan conseguir un alquiler social siempre y cuando cumplan los requisitos que establecen, que es un 30% de los ingresos que entren en esa vivienda, para que el resto, pues, la familia pueda vivir bien. Es lógico también. Esto en cuanto a obra social de la PA, yo creo que para nosotros también, como ya llevamos diciendo todo el rato, lo que es el poder vivirlo conjuntamente con otras personas, las familias que entran en obra social que pertenece a bloques recuperados así enteros, son familias pues que ya llevan también semanas o meses luchando con la PA, saben lo que es el asesoramiento colectivo, entienden perfectamente lo que trabajamos todo el mundo en la PA y la PA es suya. Entonces son familias que además, como ya he dicho, pues ya vienen de anteriores procesos y que no se ven a lo mejor no se ven con fuerzas, ¿no?, de ocupar por libre. Entonces ocupamos bloques así colectivamente para poder también denunciar lo que está pasando, ¿no? Lo que hay bancos y que tienen pisos vacíos, ya no solo pisos, nos encontramos en esta situación que es un bloque que habían 40 viviendas y llevaban casi 5 años vacío. Entonces, para
poder denunciar esto públicamente. Nosotros hacemos ocupaciones de este tipo para que se salga reflejado y esto se sepa de qué está pasando y que está pasando en todas las ciudades, no solo en Sabadell, sino en todo el Estado español. Vale. Vamos a explicar un poco también en la misma línea las recuperaciones o ocupaciones individuales. Desde la PA también hacemos mensualmente, más o menos, unos talleres en los que asesoramos a las familias que están en la misma situación y que por necesidad necesitan ocupar. Pues mensualmente hacemos talleres donde asesoramos legalmente, donde damos herramientas no físicas, herramientas para que se pueda saber qué pisos pueden ocupar, porque para nosotros es totalmente lícito ocupar, siempre lo decimos, y esto es muy importante, ocupar pisos que sean de entidades bancarias. En ningún momento desde la PA apoyamos ocupaciones a pisos que sean de particulares, porque como ya hemos comentado antes, los alquileres son pisos que no sabemos tampoco la situación que está viviendo el propietario. Entonces, siempre no, es totalmente lícito ocupar pisos de bancos, en los que, como ya he comentado, son pisos que ya han sido de familias anteriormente desahuciadas. Bueno, yo creo que tampoco mucho más. Pues esto. En la web también tenemos manuales de obra social en los que explicamos pues lo mismo que hacemos en los talleres presenciales, donde asesoramos a la gente pues para que pueda poder buscar pisos de los que sean de entidades y sean propicios para poder habitarlos. No sé si Miquel quieres hacer... No habíamos pensado en cierre. No, es verdad. Bueno, si... Como no hemos pensado en cierre, si alguien tiene alguna duda concreta, quiere añadir algo que nos hayamos dejado, a ver si a viva voz te oímos. Sí, no, solamente que a veces las ocupaciones en un piso de un banco normalmente ayuda a forzar un alquiler social, ¿vale? Porque la gente va al banco pidiendo, oye, ¿me puedes alquilar un piso? Es que tengo pocos ingresos y tal, y te dicen que no. Y muchas veces, al ocupar el piso del banco, parece que es más fácil forzar el alquiler social. Yo, como la compañera ha explicado el proceso de la dación, que lo ha hecho muy bien, pero sí que es verdad que hay gente a lo mejor que no sabe lo que es la dación, ¿no? Si podrías... Sí, pero lo he hecho muy rápido. Vale. Sí, no lo he explicado, además lo tenía pensado, pero como lo había explicado Miquel, o por lo menos, la dación en pago, en base, en sencillo, es nosotros le damos el piso al banco, ya llevamos mucho tiempo pagando y le decimos al banco todo lo que estoy pagando, todo lo que he estado pagando no pasa nada, pero todo lo que te debo, como te doy el piso, pues yo te doy las llaves y tú me perdonas esa deuda. Es lo que pedimos realmente con la dación en pago. Sí. Quisiera hacer una pregunta. Cuando un particular ocupa o recupera o libera un piso, ¿a eso que tú has dicho, esos talleres, puede acudir? ¿En particular? Sí, la persona que libera el piso, por no llamarlo ocupación, a la persona que libera el piso de un banco, ¿puede ir a esos talleres? No es que pueda, es que debe. Deberíais de ir porque allí, como ya he dicho, asesoramos legalmente desde dónde empieza el proceso, lo que puede pasar, lo que tenéis que hacer. ¿Cada cuánto lo hacéis? Normalmente lo hacemos cada 15 días. Yo te aconsejaría, no sé si tú normalmente vienes o no a las asambleas de la PA. Yo creo que me conocéis. Sí, todos lo hemos pensado, pero por eso yo lo hago, lo digo. Cuando normalmente es que no son fechas fijas, entonces una vez al mes, cada 3 semanas los hacemos. Lo digo porque me interesaría estar, ya no por mí, sino por otras personas, para ir a acudir y que podamos ir aprendiendo. Pues, como ya ha dicho Miquel, no. Pero puedes venir el miércoles, yo creo que próximamente va a haber alguno porque lo necesitamos. Ya hace cerca de un mes que hicimos el último y seguramente habrá una fecha próxima. Para esto, pues en las asambleas de los miércoles, donde hablamos de todo y de todos los puntos habidos y por haber. En la de Tarrasa en la de Manresa que yo estuve, se dijo que se iba a hacer un taller de horarios. Sí, pero... Sí, pero será de organización. Sí, lo sé. Era para saber si pudiéramos acudir. Es que, mira, este taller que tú comentas, que lo sabes porque ya vemos que vienes aquí,
es para las diferentes PAs de toda Cataluña. Van a explicar exactamente lo mismo que nosotros hacemos aquí para la gente que somos de Sabadell, que no venir gente de fuera, evidentemente, pero cada 3 semanas aproximadamente los hacemos para los particulares, para las personas individuales. ¿Podemos acudir nosotros? Por supuesto, estáis totalmente invitados. Muchas gracias. ¿Hay más? No. Voy a hacer una, pero eso ya es un caso mío particular. Estabais hablando del proceso hipotecario. Yo resulta que soy afectado por Caja de Cataluña y según tengo entendido hay una opción que es la ejecución express del 70%, que si te cubre la deuda, teóricamente, llegando a un acuerdo, banco, notario y afectado, se podría hacer. ¿Por qué no se hace eso? Porque casi nunca... ¿O se ha hecho alguna vez? Se ha hecho alguna vez, pero no se hace porque casi nunca cubre. Porque el 70%, hasta ahora no hace mucho, creo que era el 60%, pero ni con el 60 ni con el 70 normalmente se cubre lo que se debe. A mí me cubre. Vale, pues entonces, cuando cubre, como el banco es el principal interesado, entonces lo suelen ofrecer. A ver, depende también. Si pueden presionarte para que sigas pagando, te van a presionar para que sigas pagando. Es cuando te plantas y ven que ya no te pueden sacar más dinero por ahí, que entonces es como, vale, si a este no le voy a sacar más dinero de las cuotas, igual me interesa quedarme el piso. Depende mucho de la tasación. Se puede hacer, es uno de los pocos casos en los que a veces hay la posibilidad o sea, la persona que paga la hipoteca, que pagaba la hipoteca, es la que está en una posición mejor en este caso, es posible que se pueda negociar con el banco, pero en cualquier caso, vente el miércoles, nos lo comentas. Yo creo que hemos tenido casos en Sabadell de estos. Si están ahí, pues que te aconsejen y te digan cómo les fue, y si no, pues te damos los consejos que... Lo digo porque no lo haga solo yo, pues que el miércoles cuéntanoslo, pero que poderse se puede, ¿eh? Otra cosa es... ¿Para qué no quiere? Exacto. Pero bueno, yo creo que si tienen que elegir entre que les demos el coñazo o quedarse un piso que en el fondo no les sale mal. Que como he escuchado que el tiempo es muy largo, yo llevo casi 1 año y medio largo y yo voy entregando papeles por un papel que ya hay escrito del 70%, me lo firman, me lo sellan, pero ahí se acabó todo, o sea, ya no. Entonces, sí, pues pásate el miércoles y a ver qué se nos ocurre. Vale. ¿Alguien más? Pues ya está. Perdón. Tenía ganas de aplaudir porque lo habéis hecho tan bien que me estaba aplaudiendo encima. Todos los miércoles a las 7 de la tarde en la Granja del Pas, que está cerca de Renfe Sur. Gracias.